en nuestra explicación de la Pentecostés, llaman también esta fiesta de Pentecostés Pascua de Pentecostés. Pascua significa Dios pasa para salvar, ¿sí? La Pascua de Pentecostés celebra 50 días después de la resurrección. Su memoria dura hasta concluir el año eclesiástico, porque también la operación del Espíritu Santo en la iglesia dura hasta el fin del mundo. Entonces tenemos el tiempo después de Pentecostés, que contiene al menos unas 24 semanas, ¿sí? A veces hasta más, el tiempo de Pentecostés. Ahora veamos el significado de esta Pascua de Pentecostés. Hemos visto, lo hemos estudiado ya antes, que había la fiesta de la Pentecostés de los judíos, en memoria de 50 días después de la salida de Egipto. Dios da los mandamientos a Moisés, y también había esta fiesta de Pentecostés de los judíos que era la fiesta de las cosechas, de las cosechas. Entonces, en ese momento daban al templo, a los sacerdotes, su diezmo. Entonces, entre los judíos dijimos, se celebraba en memoria de que Dios había promulgado los mandamientos en Monte Sinaí y los había escrito en tablas de piedra. Y Pentecostés entre los cristianos es la conmemoración de que Dios, Espíritu Santo, bajó sobre la iglesia y grabó la ley del amor en los corazones de los fieles. Ahora decimos el Espíritu Santo bajó, pero cuidado, el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. El amor divino del Padre y del Hijo sustancial personificado es el Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Hijo actúan por su amor sobre nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el Espíritu Santo. Entonces la fiesta de Pentecostés era a la vez por la cosecha. La fiesta de Pentecostés era a la vez fiesta por la cosecha, y en ella se ofrecían al Señor las primicias del trigo que habían cogido. También entre los cristianos es una fiesta de cosecha, pero en sentido espiritual mucho más elevado, pues que en ese día por primera vez se presentaron públicamente a los apóstoles para enseñar. En este día de la fiesta de Pentecostés se presentaron públicamente los apóstoles para enseñar y predicar a los infieles, a los que no tienen fe cristiana, según el mandato del Señor. Y con la asistencia del Espíritu Santo tuvieron una gran cosecha para el reino de Dios, habiendo convertido, bautizado, recibido en la iglesia unos 3,000 judíos. Entonces hay una grande cosecha este primer día de la Pentecostés, cosecha espiritual. Se puede, por lo tanto, llamar a esta fiesta de la fundación o del nacimiento de la iglesia. Claro, Cristo ya había fundado la iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre este edificaré no dijo mis, dijo mi iglesia. San Mateo 16, 18. Entonces, pero la iglesia empezó día de Pentecostés. Un día alguien me escribió: padre, ¿por qué dicen que fiesta de Pentecostés es fiesta de nacimiento de la iglesia? Porque empezó ahí públicamente la iglesia. Claro, fundada por Cristo, pero ahí empieza públicamente a cosechar. 3,000 de un golpe no es poco, 3,000. Porque entonces es fiesta de la fundación de la iglesia, porque en este día fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia para que le asistiese en su triple misterio hasta el fin de los tiempos. El misterio de predicar, de enseñar, de santificar y de dirigir. Porque en ese día también la iglesia de Cristo se presentó por primera vez públicamente y se ganaron para Cristo varias miles de almas, unos 3,000. Con rocío del Espíritu Santo, el granito de mostaza nació y principió y desarrollarse, extenderse. 12 apóstoles más de 3,000 de un golpe. ¿Y cómo aparece este día de la Pentecostés la iglesia de Dios? Ella se presenta como una sociedad de fieles visibles. Entonces la iglesia empieza como una asociación, sociedad de fieles visibles, santificada y guiada invisiblemente por el Espíritu Santo, pero gobernada visiblemente por Pedro y los apóstoles. Entonces aquí vemos que la iglesia está formada de hombres, de seres humanos bautizados, santificada, guiada invisiblemente por el Espíritu Santo de Cristo, pero gobernada visiblemente por Pedro y los apóstoles.
por Pedro y los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el fin de la iglesia? Es bien conducir a esas almas a la bienaventuranza, a la santidad, por la predicación de la fe y la dispensación de la gracia comunicada por los sacramentos establecidos por Cristo. Entonces, ¿cuál es el fin de la iglesia? ¿Por qué la iglesia existe? Bien, primero, la iglesia es Cristo continuado. La iglesia Cristo continuado recibe el Espíritu Santo de Cristo para guiar, purificar las almas del pecado, enseñarles el camino de la salvación, santificarlos con los santos sacramentos y llevarlos a la vida eterna. Es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia no es hacer política, politiquera de partidos unos contra otros, odiándose unos a otros y sembrando discordia entre los cristianos. Claro, la iglesia no puede admitir principios anticristianos, pero ella debe ayudar a todos para salvarse. Entonces, el fin de la iglesia es conducir las almas al cielo por la predicación de la fe, la dispensación de la gracia comunicada por los sacramentos establecidos por Cristo nuestro Señor. Noten, eso es importante, porque falsificar el fin del sacerdocio de la iglesia es una catástrofe. También vemos en este texto capítulo 2 de los Hechos, Pedro tiene la primacía, Pedro toma la palabra, Pedro habla, dirige la palabra a los fieles. También en este texto vemos que Pedro habla de la divinidad de Cristo, ¿no? Eso también, divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo se la probó Pedro a los judíos, primero por la resurrección, de que Jesús ha resucitado verdaderamente de los muertos, dice Pedro, y somos testigos nosotros, los apóstoles. Y ninguno de los judíos incrédulos osó contradecir ni negar la resurrección de Cristo. También la aprobó por la ascensión a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre. Y tercero, por la venida del Espíritu Santo, porque Jesús, si no fuese Dios, no hubiera podido mandar el Espíritu Santo. Ahora, clarifico una cosa. San Pedro dice que Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. ¿Y por qué dice Dios lo resucitó? Y porque todavía esos judíos no saben todo de la Santa Trinidad. Murió en su humanidad y la divinidad lo resucita. La resurrección es obra de la divinidad, ¿sí? Entonces, que entendamos bien. Otra cosa, San Pedro, cuando ve a los judíos arrepentidos y que piden qué debemos hacer, ¿qué les manda de hacer? Bien dice, háganse bautizar. Por el santo bautismo son perdonados los pecados, como lo indican las palabras de San Pedro. Bautizados para la remisión de nuestros pecados. Háganse bautizar para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos Hechos Apóstoles 2:38. Ahora dice aquí, háganse bautizar en nombre del Señor Jesús. Que bien, no significa esto que no bautizaban el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muy claramente nuestro Señor al subir al cielo dio la fórmula: bauticen toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso las sectas, pobrecitos de ellos, ¿no? Cuando roban la vida de la iglesia y hacen de las suyas, el diablo los manipula y hacen cosas que no valen. Debe bautizar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el bautismo lava de toda mancha el alma. Y cuando son adultos, no solo el bautismo borra el pecado original, borra también los pecados personales. Es muy importante saber esto. Y en el bautismo recibimos en germen la gracia, la santidad, pero recibimos en germen la fe, la esperanza y la caridad. La justicia, fortaleza, templanza, prudencia y los 7 principios de perdón en germen. En la confirmación crece mayor adulto. Como un niño de 1 año es el bautismo, el mismo niño de 25 años, el joven, hombre fuerte, eso es la confirmación. También en ese discurso de San Pedro, Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, vemos cumplirse las profecías.
Especialmente el profeta Joel 2:28 nos habla de la vida del Espíritu Santo. También en Jeremías pondré mis leyes en su interior y las escribiré en sus corazones, y seré propicio a sus iniquidades y no pensaré más en sus pecados. Entonces aquí en Jeremías está profetizando el perdón de los pecados, el cambio de los corazones. También otra profecía, la de Ezequiel: os daré mi espíritu, experimentaréis que yo soy el Señor. Os daré mi Espíritu Santo, y sabréis que yo soy el Señor. Y también vemos cumplida la profecía de Cristo Salvador: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que permanezca con vosotros eternamente, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Bien. Ahora veamos un poco el don de las lenguas que el Espíritu Santo comunicó a los apóstoles. Y bien, esto fue un gran milagro. ¿Y para qué comunicó este don de las lenguas? Y bien, para habilitar a los apóstoles y darles la posibilidad de anunciar el Evangelio a todos los hombres de cualquier nación y lengua que fuesen. 2, con el de Dios de don, con el santificar a los hombres de todos los países y de todas las lenguas, serán reunidos por la predicación del Evangelio en una familia de Dios, que es la Iglesia Católica. Es la contraposición de la confusión de las lenguas en Babel. El don de la lengua fue concedido abundantemente en los primeros siglos de la Iglesia para que la fe pudiera difundirse prontamente. Mas después que la fe se vio propagada por los milagros y sellada por la sangre de los mártires, el don de lenguas ha venido a ser raro. Sin embargo, no ha cesado de todo en la Iglesia de Dios. Por ejemplo, San Francisco de Asís, Santo Domingo Guzmán, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, San Luis Beltrán, Santo Toribio de Mogrovejo en Perú, en Lima. Un día Santo Toribio llegó allá a la frontera de Chile y de repente unos indígenas furiosos, bárbaros, paganos, vinieron con sus flechas para matarlo. Y los sacerdotes y otros que acompañaban al santo temblaban de miedo, y el santo, lleno del Espíritu Santo, les habló con citas del Evangelio en latín. Quedaron como atrapados ahí, mudos, escucharon, se acercaron y los bautizó. Así pasa. San Vicente Ferrer predicaba en todos los países europeos, pero era de España. Y kilómetros iba al voz y predicaba y entendían. Ahora, hoy el diablo se hace pasar por el Espíritu Santo en las sectas, hablando lenguas, pero esto susurro, esta cosa, no tiene nada que ver, nada que ver. Pero cuando uno sale de la Iglesia Católica, pasa esto: el demonio se hace pasar por el Espíritu Santo. Bien, veamos ahora algo más espiritual para nuestra propia alma. Cuán dichosos eran los primeros cristianos en tener consigo a María, que acompañaba sus oraciones con su intercesión y las apoyaba con sus méritos. Procuremos participar de la misma dicha, invocando la intercesión de María en todas nuestras necesidades, suplicándole apoyo en nuestra oración ante el trono de Dios. Tanto más humildemente y con más confianza uno orará, cuanto más se encomendará a la intercesión de María y recibirá sus bendiciones. Toda la María está al lado, la llena de gracia está con los apóstoles. Oh, y cuán inmensamente grande es la caridad de nuestro Dios. No solamente dio a su Hijo unigénito por nosotros, sino también envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Reflexionemos y veamos cuántas gracias tiene que agradecer la Iglesia y cada hombre en particular al Espíritu Santo. Siempre que recemos la decena del rosario, la venida del Espíritu Santo, tercer misterio glorioso, y bien, levantemos hacia Dios nuestros corazones, reposando de gratitud y amor entrañable. Seamos agradecidos. Fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos confirmados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nosotros hemos recibido la gracia del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, de la penitencia y de la confirmación. El Espíritu Santo que los apóstoles recibieron
los recibimos nosotros también, pero sin este ruido. No es necesario. Invisiblemente, lo que santificación, purificación, iluminación que recibieron los apóstoles el día del Espíritu Santo, lo recibimos nosotros también. Amén.